Guatemala no es el único, ya que es el día de la Feria de Jocotenango, el día de la Virgen de la Asunción, y aquí en esta ciudad se habrá de descansar. Pues bien, antes de arrancar con las entrevistas que hemos previsto para ustedes, vamos con la nota curiosa, y es que Ítaca, al norte del estado de Nueva York, fue seleccionada como el mejor destino para visitar en Estados Unidos, según la cadena CNN, que la ubicó por encima de otras ciudades que son particularmente famosas como destino turístico para los estadounidenses por su diversidad, sobre todo natural, las cuales son Asheville en Carolina del Norte y Bend en Oregon. La mezcla ganadora al final y las consideraciones que tomaron los expertos de CNN al designarla como el mejor destino para visitar en Estados Unidos fue una combinación de paisajes naturales, actividades culturales y una excelente gastronomía. Hay que decir que en el lugar hay más de 150 cascadas. Hay muchas cascadas por metro cuadrado. También es sede de la Universidad de Cornell y del Ithaca College, lo cual le da un valor agregado adicional en cuanto a oferta cultural se refiere, y tiene 3 parques estatales en los cuales también puede hacerse observación de aves, de senderismo y este tipo de actividades que cada vez son más populares entre las personas que buscan diversión, descansar y sobre todo tener unas buenas vacaciones. Así que bueno, esta es la nota curiosa del día y arrancamos ya con las entrevistas. La conversación de hoy. Pues bien, la primera entrevista está relacionada con una noticia que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo hoy. Ha sido una noticia del día y ha sido una respuesta del día. Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, aseguró en una entrevista que Venezuela financia un puente aéreo en Honduras, Guatemala y México que permite el trasiego de drogas hacia su país. También dijo en esta entrevista que el presidente venezolano Nicolás Maduro está vinculado con el cártel de Sinaloa, y vale la pena recordar que en este ámbito se duplicó la recompensa por la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores local, el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, aseguró que nuestro país, que Guatemala, no permite el espacio aéreo para estas actividades ilícitas, por medio de un comunicado en donde también dio a conocer que de 73 aeronaves ilegales que anualmente aterrizaban en gobiernos anteriores, durante los 19 meses de esta administración se ha localizado únicamente 1, y dice que se toman con toda seriedad la colaboración que están desarrollando con el gobierno estadounidense y con toda seriedad también el combate al crimen organizado. Para conversar sobre este tema está con nosotros Julie López. Ella es periodista independiente especializada en la cobertura de narcotráfico, a quien le agradecemos mucho el que nos acompañe en este espacio de Hora 15 para conversar sobre lo que sin duda es la noticia del día. Así que Julie, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Beatriz, un gran gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. También es un gusto para nosotros tenerla, Julie. Cuéntanos un poco, primero que nada quisiéramos entender qué significa esto de puente aéreo, a qué se refieren y cómo operarían en teoría algo así que haya sido contratado por otro gobierno, por ejemplo. Bueno, a mí me sorprendió la noticia porque pues no es, digamos que no es nuevo el hecho de que el país, como el resto de la región, son puente para el trasiego de drogas, ¿no? De cocaína en particular. Obviamente Honduras, Belice, México. Y esto no necesariamente quiere decir, o sea, no se descarta, pero no necesariamente quiere decir que se cuenta con la autoridad o la venia del gobierno. Pero ciertamente sucede porque pues hay elementos de corrupción en diferentes fuerzas del Estado que permiten que este tráfico ocurra. Ahora bien, ¿cómo entender que de alguna manera las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos lo que implican es que de alguna manera hay complicidad, que hay como un pago por parte del gobierno de Venezuela
hacia sus socios en estos países? ¿Es así como lo interpreta usted? Pues costaría creerlo, pero digamos, ha habido casos en los que Estados Unidos ha señalado a altos funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Guatemala que por supuestamente participar en operaciones de narcotráfico, y me refiero específicamente a la vicepresidenta Roxana Valdetti y al exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, que acusados en 2017. Pero pues sería interesante saber, con base en qué evidencia se refieren a este tema. El asunto de las aeronaves, de los vuelos de aeronaves con cocaína que aterrizaron en Guatemala, estaba mucho más intenso entre 2019 y 2020, fue bajando en 21 y 22. Y en ese entonces sí se sabía que varios de los vuelos salían de Venezuela. Pero decir que, por ejemplo, las autoridades del país, o al menos altas autoridades del país, están involucradas, están participando, y que esa es la razón por la que aterrizaban las aeronaves en el país, es como decir que hay autoridades de Estados Unidos involucradas en esto por la droga que entra al país, porque la droga no entra sola, entra con complicidad y corrupción de agentes del Estado en la frontera. Y eso no quiere decir que estén involucradas altas autoridades de Estados Unidos, es lo que está queriendo decir, ¿no? Julie, ¿cómo evalúa usted que el gobierno de Guatemala haya reaccionado de la manera en que reaccionó y que incluso incluya cifras en este comunicado en donde le dice a la fiscal general de Estados Unidos, probablemente usted no está manejando la información correcta? Pues con toda la razón, porque uno creería que, por ejemplo, si se hubiera detectado un alto volumen de aterrizajes en meses recientes, al menos tendría una base para referirse a un puente aéreo, pero si solo estamos hablando de que en el último año y medio, solo hay un caso de una avioneta que aterrizó en Ixcán, si no estoy mal, en diciembre del año pasado. No sé sobre con base en qué evidencia se refiere ella habla ella para hacer este tipo de declaraciones. Julie, ¿cuán importante es Venezuela como exportador de droga hacia Estados Unidos en este momento y cuánto vínculo podría tener Nicolás Maduro con el cartel de Sinaloa, como lo señala la fiscal general estadounidense? Bueno, esto no es un tema que yo había escuchado anteriormente. Pero sí que había, por ejemplo, vínculos entre el cártel Jalisco Nueva Generación, unos grupos disidentes de las FARC que enviaban cocaína en aeronaves desde Colombia y desde Venezuela hasta Guatemala y hasta México y otros países de la región. Entonces, digamos que no es algo descabellado, ¿no? Tampoco es descabellado que los grupos que trasiegan droga en la región trabajen con varios carteles. Creo que en 2022 el Departamento del Tesoro mencionó que el grupo de los huistas en Huehuetenango traficaba tanto para el cártel de Sinaloa como para el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y bueno, recordemos que también hay una historia de, por ejemplo, el cártel de los soles en Venezuela y la historia de los narcosobrinos de Maduro, o sea que sí hay un antecedente de tema de narcotráfico con el gobierno de ese país, pero sí es algo que podría ser plausible, ¿no? Y en ese caso vale la pena recordar que unos de los sobrinos de Maduro fueron capturados en Estados Unidos precisamente por sus vínculos con el narcotráfico. Exactamente. ¿Y eso ocurrió hace más o menos cuánto tiempo, Julie? ¿Hace unos 3, 4 años más? Creo que sí, para ser honesta no tengo la fecha exactamente, pero sí pasó al menos hace unos 5 años, si no me falla la memoria. Pero sí son vínculos plausibles, y el hecho de que las aeronaves despegaban de Venezuela, aunque eran grupos organizados de Colombia los que estaban enviando la droga, es porque había menos vigilancia en Venezuela que en Colombia para el despegue de las aeronaves. En su momento se supo que había muchísimas pistas clandestinas en Venezuela, que de alguna manera el país estaba profundamente con profunda presencia de ellas. Pues sí, no sería remoto a juzgar por el número de aterrizajes que hubo en Guatemala, ¿no? Estamos hablando de
en un año arriba de 50 y en otro arriba de 40. Y bueno, podemos recordar, creo que en 2022, cuando se capturó a 3 oficiales de la Fuerza Aérea Guatemalteca porque eran cómplices de una estructura del cártel Jalisco Nueva Generación para retrasar el aviso de los aterrizajes en Guatemala, especialmente en Petén y en Reteuleu. Y eran varios de estos aterrizajes, varios de estos casos eran aeronaves que estaban despegando tanto de Colombia como de Venezuela. Julie, usted ya mencionó el cartel de los soles, este cartel venezolano con vínculos con carteles en Colombia y con vínculos en carteles en México. Hablemos de los vínculos que el cartel de los soles también estableció en Guatemala. Eso lo tengo que admitir que no tengo mucha información de esto, pero uno solo puede asumir que si las rutas de esta estructura cubrían Centroamérica y la región, es bastante probable que tenían, grupos de cómplices en el país que, que colaboraban con ellos para el trasiego hacia México y eventualmente Estados Unidos. Hablemos un poco de la manera en cómo se trasiega la droga para que la audiencia lo entienda. ¿Se empaca, se traslada por avión, se traslada por mar? ¿Cómo entra a Estados Unidos? Pues entra por varias rutas, especialmente por tierra. Y en embarcaciones también. Y, por ejemplo, en el caso de Guatemala, y que estoy segura que debe ser algo similar para los otros países, generalmente varían el modo de transporte según las tácticas de la autoridad local, ¿no? Es lo que llaman el efecto globo, ¿no? Las autoridades presionan en un área y entonces ellos cambian de método, ¿no? Y por eso es que vemos que, por ejemplo, actualmente la mayor parte del trasiego ocurre por vía terrestre, y esto con base en los decomisos, ¿no? Por vía terrestre o por vía marítima. No será remoto que en unos años otra vez incremente el tráfico aéreo, que es lo que hemos visto, el patrón que hemos visto en los últimos 15 años, más o menos. Y entonces van buscando eso, ¿no? Van buscando dónde no está vigilando las autoridades para ellos moverse por esa ruta. Y solo quería mencionar un dato que me pareció interesante que mencionó un agente de la DEA en un juicio de narcotráfico en Estados Unidos, en el que se estaba buscando a una persona guatemalteca, y decía que las rutas del narcotráfico básicamente están determinadas por la capacidad de los narcotraficantes para corromper a las autoridades. Entonces, los puertos, aeropuertos y costas por donde el narcotráfico puede moverse es donde han logrado sobornar autoridades para pasar por ahí. Y no solo se refería este agente de la DEA a países latinoamericanos, sino también a Estados Unidos. Por ejemplo, hubo un tiempo en que mucha droga, mucha cocaína entraba a Estados Unidos por Houston. Y eso ha ido cambiando. Hablemos un poco de esa evolución, Julie, al volver de la pausa. Ustedes están en Hora 15. Hora 15. Aquí en Hora 15 estamos conversando con Julie López. Ella es periodista independiente especializada en la cobertura de narcotráfico y estamos hablando de esto que ha sido noticia después de unas declaraciones que diera la fiscal general de Estados Unidos, en donde aseguraba que de alguna manera el gobierno de Nicolás Maduro sobornaba a otros gobiernos para poder instalar un puente aéreo que permitía el ingreso de droga a su país. Me refiero por supuesto, a Estados Unidos. Y Julie, estaba revisando unos mapas que me compartió Quique hoy, en donde se ve, se evidencia muy bien que por lo menos de los años 2016 a 2020 son muchos los vuelos que salen de Honduras, pero son muchos más los barcos que de alguna manera llegaban a las costas de toda Centroamérica para trasladar droga hacia Estados Unidos. ¿Cuál es el modus operandi en este momento que está prevaleciendo? Actualmente es el marítimo y el terrestre. Y sí, en estos mapas se puede ver con bastante contundencia el número, imposible de contar ahí en el mapa, pero el número de embarcaciones y semisumergibles y submarinos que utilizan los narcotraficantes para transportar droga a Honduras, a Guatemala y también a Belice. Y además de las trazas aéreas, que según entiendo, al menos de 2022 a la fecha,
conforme se fue reduciendo el número de aterrizajes en Guatemala, pues fue aumentando en Honduras y en Belice además. Entonces van variando de métodos, ¿no? Generalmente creo que como hasta 2018 había un alto índice de incautaciones que habían sido hechas por vía marítima, y bajaron en 2019 y subieron subió el número de incautaciones que se hacían de droga que fue transportada al país por vía aérea, y así va variando, ¿no? Según los operativos de las autoridades y bueno, otros factores también, ¿no? Me llama mucho la atención el papel que esté jugando Belice en este asunto, Julie. ¿Este es un fenómeno nuevo o data de tiempo atrás? Data de tiempo atrás, o sea, por ejemplo en Belice, según entiendo, hay cerca de 400 cayos. Esto le da, y la capacidad para vigilar esto es mínima, entonces para los narcotraficantes es bastante conveniente transportar droga por semisumergibles en los cayos o utilizar cayos donde hay espacio para aterrizar y ir transportando la droga hacia Belice y después eventualmente a México. ¿De qué droga estamos hablando? ¿Seguimos hablando específicamente de cocaína o ya estamos hablando de un mercado más diversificado en cuanto a oferta y demanda? No, es principalmente cocaína y ciertamente también se da el caso de transporte de precursores desde, por ejemplo, China hacia los puertos beliceños, que también ha ocurrido, hay un caso famoso de Guatemala y también que los envían a México, ¿no? Pero principalmente cocaína en los ejemplos anteriores. Ahora bien, para los estadounidenses el principal problema, o por lo menos lo que han dicho las autoridades, es el fentanilo. La cocaína pareciera estar en un segundo lugar. ¿Cómo ingresa el fentanilo? ¿Quién lo produce y quién lo envía a Estados Unidos? Pues según declaraciones de algunos exagentes de la DEA, el fentanilo se fabrica principalmente en México y era una vía para poder cortar a los traficantes colombianos de la operación, o a los productores de droga. Entiendo, según las declaraciones de estos exagentes, que es relativamente económico de fabricar y en cambio pues se vende bastante bien en Estados Unidos, entonces es otra ruta de ganancias para el narcotraficante, además del tema de la cocaína. Pero lo que mencionaba respecto a que supuestamente se ha ido reduciendo el envío de cocaína a Estados Unidos, pues también hay otros factores. Uno, pues que la droga se vende mucho más cara, por ejemplo, en Australia, en Europa y en Australia, y eso ha sido un factor para la reducción. Pero aún así se han incautado grandes cantidades. Por ejemplo, entre enero y diciembre del año pasado, aunque en el país, o en Guatemala, si no me recuerdo mal, se incautaron cerca de 18,000 kilos. En Estados Unidos se incautaron creo que 35,000 más o menos, 35,000 kilos. Y si tomamos en cuenta que según Estados Unidos el 90% de la droga que se incautan pasa por Guatemala, quiere decir que además de esas 18 toneladas que se incautaron en el país, por Guatemala también pasaron 35 toneladas de largo hacia Estados Unidos. Sí, estamos hablando de una cantidad considerable. Sí, aunque se ha ido reduciendo, todavía es bastante voluminosa. Julie, ¿cómo evalúa usted o qué repercusiones más bien podrían tener estas declaraciones de la fiscal general sumada a la respuesta de la Cancillería guatemalteca, que ya hay algunos que la califican como de oportuna y rápida? Pues, no sé, a veces pareciera como que la intención es crear algún tipo de shock o de reacción para, no sé si la idea sea que haya una mayor colaboración en el tema del narcotráfico, pero ciertamente la implicación pues ya hace a más de alguna persona alzar la ceja, ¿no? Entonces, pues uno se imagina que si tienen evidencias concretas, pues que seguirían estas declaraciones con sanciones, ¿no? Algún tipo de inclusión en listas, Engel, etcétera, ¿no? Entonces, sería de esperar y ver, a ver si esto tiene una repercusión a ese nivel. Julie, por el otro lado están los extraditadas, las personas extraditadas. Guatemala también se ufana de estar extraditando mucha gente en estos últimos tiempos.
Sí, ciertamente, pues es una tendencia que se incrementó con creces en el gobierno anterior y que continúa en este, pero ciertamente pues esas extradiciones no han tenido un impacto en digamos, no afectaron el hecho de que pues todavía a Estados Unidos llegaron 35,000 toneladas de cocaína el año pasado, ¿no? La impresión es que las personas que son extraditadas, aunque podrían haber tenido un papel clave en el trasiego, pues por cada una que capturan, pues hay otras que están dispuestas a hacer lo mismo. Y lo que pasa es que tampoco, no parece que se está atacando el tema de la corrupción, porque y bueno, no lo digo yo, pero sin corrupción pues no habría narcotráfico, ¿no? Entonces, está bien la captura de los extraditables, pero también es necesario el ataque a la corrupción en las estructuras de autoridades que permiten el trasiego, no solo en Guatemala, sino que en el resto de la región, incluyendo Estados Unidos. Sí, que se hacen de la vista gorda. Aquí está pasando, pero no lo estamos viendo. Exacto. Julie, en la temática que estamos abordando, también podemos hablar un poco sobre las actitudes que está adoptando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ha enviado a Estados Unidos 2 grandes contingentes de personas detenidas en sus cárceles bajo la promesa de que no serán condenados a muerte por sus vínculos con el narcotráfico. ¿Cómo evalúa estos 2 envíos? Pues, bueno, lo primero que me pregunto es si es un reconocimiento de que no hay una capacidad en el país para procesar a estas personas y condenarlas y que tengan una verdadera, entre comillas, digamos, el cumplimiento de una pena en la cárcel, ¿no? Porque, bueno, no es un secreto que en estos países, pues, encarcelan a los narcotraficantes y siguen con sus actividades precisamente por el tema de la corrupción. Y, bueno, quiero aclarar que no estoy diciendo que todos son corruptos, sino que, pues, hay, o sea, un pequeño paréntesis, en 2017 un fiscal de narcoactividad dijo que cuando hacían operativos en el país tenían que llevar policía de la capital porque había tal filtración. O sea, no estaba diciendo que todos los policías eran corruptos, pero estaba diciendo que había suficiente, o sea, que el narcotráfico y el narcomenudeo tenían suficientes contactos en las comisarías y en las subestaciones como para que se filtrara la información, y me imagino que sucede a todo nivel, ¿no? Pero esto es lo que habilita o lo que permite el narcotráfico a pesar de las incautaciones, a pesar de las extradiciones, y pues no es un problema solo de Guatemala, es también de Estados Unidos, y ya vemos que aquí son raros y contados, o bueno, no puedo recordarme ahorita algún caso específico, pero de personas de alto perfil, narcotraficantes de alto perfil que han sido capturados y procesados en el país y que han cumplido una larga pena, ¿no? Habrán excepciones, no se puede pensar en tal vez Guayocano, pero bueno, por diferentes delitos, ¿no? Pero no solamente sí, por ese. Sí, tiene una pequeña lista, entre comillas, pero sí, es posible. O sea, hemos visto también la historia de México, volviendo a su pregunta, de casos de fugas y bueno, del Chapo, de cualquier otros personajes, y entonces eso pues refleja un sistema débil que quizá no sea capaz de procesar a esta gente y darles un castigo consecuente con los delitos que han cometido, y puede ser esa la razón de enviar este cargamento de extraditables a Estados Unidos. Y ya para cerrar, Julie, y tomando en cuenta que la fiscal general Bondi lo mencionó por su nombre, ¿cómo entendemos que el cartel de Sinaloa sigue operando de la manera como opera cuando ya se capturó al Mayo Zambada, ya se capturó a el Chapo Guzmán, ya se capturó a los Chapitos? ¿Quién está dirigiendo el cartel de Sinaloa en este momento? Una descripción del cártel que hacía un exagente de la DEA que se llama Mike Vigil es que el cártel tenía una estructura horizontal. Eso quería decir que ya habían acuerdos previos sobre quién iba a tomar el mando del cartel en el caso de asesinatos o de capturas, extradiciones, etcétera. Y entonces, aunque sí ha habido conflictos y escaramuzas involucrando diferentes tipos de lideratos del cártel, pues el cártel sigue funcionando por esa misma razón, y el mismo Chapo lo dijo después que cuando dio aquella famosa entrevista a Rolling Stone,
que aún si el Chapo no estaba, el cartel iba a seguir funcionando porque dependía de muchísimas células y una estructura amplia y no solo de una persona. Pues Yuli, le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado aquí en Hora 15 para conversar de este tema. Nosotros tenemos que ir a la pausa, pero regresamos con más. Por Emisoras Unidas, Hora 15. La entrevista en Hora 15. Pasamos ya a otro tema y este tiene que ver con el clima. No sé si ustedes han visto fotografías en redes sociales de la aldea Chaval en Todos Santos, Cuchumatán, en Huehuetenango, en donde el granizo cubrió los campos de blanco, parecía nieve. Pues bien, en Guatemala se han registrado en las últimas horas lluvias fuertes, vientos e incluso esto que le estaba comentando, verdaderas granizadas. Para conversar sobre el panorama de las últimas horas, lo que se ha vivido en las últimas horas y también de las predicciones para este fin de semana, que hay que decir que para los capitalinos y para cualquier municipalidad que celebre a la Virgen de la Asunción, se trata de un fin de semana largo. Ya nos acompaña Vivian Roldán del área de pronósticos del INSIBUME, a quien le agradecemos mucho el que nos acompañe en Hora 15. Muy buenas tardes, licenciada Roldán. Muy buenas tardes, con mucho gusto, aquí estamos a sus órdenes. Cuéntenos un poco, por favor, sobre este granizo que se vivió en Huehuetenango, qué lo provocó y si podemos esperar escenas similares en los próximos días. Bueno, realmente esa es algo que se ha estado viniendo mencionando en nuestros boletines, de que las condiciones que imperan en el territorio nacional pues son favorables para la ocurrencia de este tipo de tormentas locales severas. Estas se dan asociadas principalmente a condiciones propias de la eco, y a condiciones locales, como lo es el calentamiento diurno, que pues debido a que por la mañana tenemos muy poca cobertura nubosa, pues la radiación solar es más directa, tenemos el ingreso de humedad que ha predominado principalmente de ambos litorales y en estos días que ha sido más del sur, y tenemos pues otro ingrediente, por así decirlo, muy importante, que es la orografía del país. Entonces todo esto se une y la tormenta pues encuentra las condiciones favorables, y se da un fuerte desarrollo de nubes, y a veces estas nubes pues también se forman en alturas bastante bajas y es donde se dan las tormentas locales severas. Y pues el granizo cae, ¿no? Son cuando ya la nube no aguanta tanta agua y en su proceso de condensación pues esta lluvia cae ya congelada y en forma de granizo, y las condiciones pues han estado favorables para ese tipo de lluvia. ¿Y este granizo puede generar problemas? ¿Puede llegar a ser peligroso? Pues ahí sí tendría que ser dependiendo el diámetro del granizo para causar daño. En agricultura pues me imagino que sí causa daño, no soy experta en el área de agricultura, pero pónganse, tal vez si alguien está muy cerca de la tormenta o con la velocidad que cae, pues sí puede llegar a lastimar a las personas si uno está afuera o alguna infraestructura, pero no creo que sea granizo tan grande como para generar daños tan severos. Hablemos un poco de estas condiciones. Bueno, ya nos explicó cuáles son las condiciones climáticas que nos llevaron a estas granizadas, pero ¿qué podemos esperar para las próximas horas, para los próximos días? ¿Se van a mantener estas condiciones? Sí, nosotros las condiciones las seguimos manteniendo. Es más, como le mencionaba, en nuestros pronósticos se mantienen al pie de cada pronóstico. Ahí dice, las condiciones meteorológicas pues son favorables para la ocurrencia de estos fenómenos. Principalmente pues se dan en sectores de mayor elevación y en los sectores volcánicos. Ahorita pues nosotros tenemos influencia del ambiente cálido que va a persistir durante el fin de semana, soleado por las mañanas, por la tarde por la nubosidad dispersa, y se pueden presentar lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica al final de tarde, principalmente hacia el sur del país, al sur de la ciudad y la parte del occidente. Ya para este fin de semana, asociado al acercamiento y al paso de una onda del este, pues podríamos tener un ligero incremento en las lluvias, principalmente del sur hacia el centro del país, pero por las mañanas pues tendríamos todavía las condiciones de ambiente cálido y soleado.
la temporada lluviosa como tal no se instala aún. Seguimos más o menos en condiciones de canícula. Efectivamente, seguimos bajo condiciones de canícula. Se tiene contemplado, según nuestros compañeros del área de climatología, que esta durará la primera quincena del mes de agosto, para dar ya inicio a la segunda temporada de la época lluviosa. O sea que ya estamos hablando de que la próxima semana tendremos instalada de nuevo la temporada lluviosa en casi todo el país. Exacto, así es. Pues bueno, le agradecemos mucho su tiempo a Vivian Roldán del área de pronósticos del INSIBUME. Ya nos presentó el panorama de lo que pasó, las razones que hay detrás de estas granizadas que vimos en algunos lugares de Huehuetenango y también qué podemos esperar para esta semana. Recuerde, la temporada lluviosa se instala otra vez la próxima semana en el territorio nacional. Vamos a la pausa, regresamos con más. Por Emisoras Unidas en Hora 15. El tema de hoy. Y estamos a la espera de poder establecer comunicación por la vía telefónica con una fuente que nos ampliará sobre una noticia que se está dando a conocer y que está relacionada con Escuintla, en donde policías del Centro Antipandillas Transnacional y también fiscales del Ministerio Público descubrieron lo que podría ser una guarida de pandilleros del barrio 18 que estaría custodiando a alias El Lobo, un líder pandillero que fue recientemente recluido en Renovación 1. Hay que recordar que este centro de detención, anteriormente conocido como El Infernito, está ubicado precisamente en ese departamento, en Escuintla. Y preliminarmente se reportan a estas personas que estaban dentro de esta guarida, se les reportan como neutralizados y además también se han localizado armas de fuego. Nos indican que nuestra fuente, la persona que atenderá esta llamada, estará con nosotros en tan solo unos minutos, pero bueno, esa es la noticia que vamos a conversar con él. Vamos a ampliar información sobre este dato que nos están proporcionando y que está relacionada con una descubrimiento que hace el Centro de Pandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil. Y mientras tanto tenemos un breve reporte de tránsito con nuestra compañera Verónica Paz. Así es, Beatriz, vamos a actualizar a esta hora novedades que se están reportando, y es que la carga vehicular en la ruta del Pacífico esta tarde de jueves ha sido complicado en diferentes rutas, y esto tomémoslo en cuenta debido a la circulación del transporte pesados. Vamos a escuchar a Dalia Santos con el reporte. La Municipal de Tránsito de Villanueva le informa las novedades en la movilidad vehicular. Me encuentro ubicada en la conexión de Bárcenas, Villanueva, hacia Milpas Altas. Han reportado los agentes de la PMT un obstáculo en la vía pública, pero ya está siendo movilizado de la vía. Vemos que hay tránsito lento en ascenso hacia el sector de Milpas Altas, así que mucha precaución, ya se está retirando ese obstáculo. También han informado los agentes de la PMT sobre un vehículo de transporte pesado averiado, está en la conexión de Boulevard El Frutal, zona 5 de Villanueva, hacia el paso a desnivel de Villahermosa. Por lo tanto, en este momento no se están coordinando carriles reversibles en Boulevard El Frutal. El objetivo es mantener el tránsito en carriles normales para poder evitar mayor congestionamiento. Ya se hace la coordinación para el retiro del mismo. Han reportado alta carga vehicular en la ruta CA9, así el panorama en el kilómetro 11 con dirección hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. La información de Dalia Santos sobre las complicaciones viales que se siguen registrando en la carretera del Pacífico por la demanda del transporte pesado que está circulando a esta hora. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Y ahora sí, empezaremos a conversar con nuestro entrevistado. Se trata del inspector Edwin Monroy del Departamento de Comunicación de la Policía Nacional Civil. Les recordamos, aquí hablaremos sobre este descubrimiento que policías del Centro Antipandillas Transnacional y fiscales del Ministerio Público hicieron en Escuintla, una guarida de pandilleros del barrio 18 que estaría custodiando a alias El Lobo, quien está recluido en Renovación 1. Así que, inspector, le agradecemos
agradecemos mucho el que nos acompañe aquí en Hora 15 y quisiéramos conocer información adicional a la que le he compartido ya a la audiencia en cuanto a esta detección y capturas de personas. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, licenciada Beatriz, licenciado Juan Carlos, amigos oyentes. Agradecemos el espacio y podemos informar que Policía Nacional Civil, a través de su unidad especial de investigación, el Centro Antipandillas Transnacional, pues manejaba ya información privilegiada en donde se realizaron 2 allanamientos en la colonia San Carlos, Canadá, en Escuintla, que queda a un costado del centro carcelario de máxima seguridad, Renovación 1, donde se encuentran recluidos mareros, pandilleros y otros reos catalogados de alto perfil delictivo. Pero cabe resaltar que los agentes de investigación, juntamente con personal de la Fiscalía de Escuintla, realizan estas 2 diligencias en esta colonia. En una de ellas se descubre y se desmantela una guarida de pandilleros sicarios del barrio 18, que eran los encargados de prestar la seguridad afuera o de estar atentos ante cualquier instrucción que pudieran recibir por parte de Aldo Dupié Ochoa, conocido como el Lobo, que es el máximo líder de la pandilla del barrio 18, y esto lo hacían tomando en cuenta que ahora pues están recluidos mareros, salvatruchas y pandilleros del barrio 18. Pero los equipos de investigación pues se anticipan a muchas cosas, tomando en cuenta también que se aproxima el 15 de agosto, que es donde los mareros y pandilleros pues toman como una celebración el rompimiento del Pacto del Sur, que surge en el año 2005 en una de las cárceles ubicadas en Escuintla, y donde pues hay una guerra entre pandillas, es donde se desata la guerra entre pandillas. Y estas armas que tenían los sicarios de la pandilla del barrio 18 iban a ser utilizadas, ya sea en contra de mareros rivales o en contra de personas que en algún momento acudían a las visitas. Esta acción por parte de los investigadores no solo permite neutralizar a los pandilleros, evitar que realicen ataques armados, y aquí lo importante también es la incautación de las armas de fuego, que esto evita que se accionen estas armas y con ello pues que haya pérdidas de vidas humanas. Inspector Monroy, esta conmemoración, como lo podamos, no sé cómo poderla definir, que de las armas incautadas y que se celebra a los 15 de agosto, ¿iba a tener lugar en Escuintla o iba también a ocurrir en otras ciudades de Guatemala? Específicamente en el área de Escuintla, tomando en cuenta que ahí se encuentra el máximo líder de esta estructura criminal catalogada como la pandilla del barrio 18. Sin embargo, los equipos de inteligencia, de investigación de Policía Nacional Civil trabajan conforme a sus capacidades de investigación para poder anticiparnos y evitar que en algún otro punto hayan acciones delictivas. Recordemos, licenciada Beatriz, que por cada arma de fuego que incauta Policía Nacional Civil está salvando por lo menos la vida de 3 guatemaltecos. Eso está debidamente comprobado por las acciones de investigación que ha realizado PNC. Inspector, ¿se tiene una idea de más o menos cuándo se pudo haber instalado a estos pandilleros en la guarida, tomando en cuenta de que a este pandillero recién se le trasladó a Renovación 1, no fue hace mucho tiempo que se le llevó a ese sitio? Efectivamente, la llegada de este líder criminal no es de mucho tiempo, y precisamente los pandilleros se habían trasladado hace alrededor de 12 días aproximadamente que ellos habían llegado a lugares. ¿Casi llegaron con él? Efectivamente, que ellos habían llegado con la finalidad o la función de ellos era en algún momento estar atentos de recibir instrucciones ante cualquier situación que pudiera darse en las afueras de este centro carcelario. Pero con lo que no contaban es que también nuestros equipos de investigación, de inteligencia, estaban realizando un monitoreo, y eso pues nos permite actuar de manera inmediata y evitar que estas personas hubieran atacado, hubieran realizado un ataque armado en este lugar. Y eso nos permite también no solo neutralizar a estos sicarios,
sino también identificar y perfilar a otras personas en ese lugar que en algún momento pudieran estar vinculadas a las maras o a las pandillas. Y los pandilleros que se localizaron en esta guarida, inspector Monroy, ¿se sabe cuántos son? Preliminarmente podemos hablar de 2 personas que están en permanencia conjunta, pero estamos a la espera de que finalice la diligencia. Y digo en permanencia conjunta, licenciada Beatriz, porque es una diligencia de allanamiento que inició hace un par de horas, que no ha finalizado, y hasta que finalice, pues se les notifica a estas personas la detención y son trasladados hacia el juzgado de Isla, puestos a disposición de juez competente, y por supuesto la incautación de las armas de fuego. Y de la información que ya se tiene, que ya se maneja, inspector Monroy, ¿estas personas habían venido de Ciudad de Guatemala y se trasladaron a Escuintla, o son oriundos de Escuintla y que simplemente se mudaron a esta casa para estar pendiente de las instrucciones del lobo? Únicamente me han compartido información los investigadores que están en el lugar, que son personas que esperaban recibir instrucciones de lobo. Sin embargo, estamos a la espera que los equipos de investigación nos puedan conformar si los pandilleros llegaron desde Ciudad Capital o eran pandilleros que pertenecían precisamente a esta pandilla y que de ahí mismo de algún punto de Escuintla se hayan movilizado a la colonia Canadá en ese mismo departamento. Ahora, lo que sí tenemos claro es que eran pandilleros y estaban a la espera de cualquier instrucción que el lobo pudiese girar desde Renovación 1. Pandilleros, confirmados, pandilleros del barrio 18, comúnmente en la jerga de las maras o las pandillas son conocidos como los sicarios o los gatilleros, y que estaban aparentemente a espera de instrucciones de este líder criminal. Sin embargo, acá pues no solo es la presencia en las afueras o en los alrededores del centro carcelario, sino que también hay un trabajo que no se ve, pero que ahora da esos resultados. El trabajo que realizan los investigadores, tomando en cuenta que ellos están de particular, realizan el trabajo que les corresponde, y aquí podemos ver los resultados. La ubicación de esta guarida, el ingreso, la neutralización, y por supuesto que se desbarata en su totalidad este inmueble que en algún momento era utilizado para refugiarse y para mantenerse ahí al tanto de algún tipo de instrucción que pudieran recibir estas personas que ahora están neutralizadas y que en su momento van a ser presentadas ante juez competente. La unidad que neutraliza a estas personas es el Centro Antipandillas Transnacional. ¿Cómo opera el Centro de Pandillas Transnacional y cuántos integrantes tiene más o menos en este momento, inspector Monroy? Permítame comentarle que el Centro Antipandillas Transnacional es un equipo de investigación que pertenece a la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas. Ellos le dan un seguimiento a pandilleros que ingresan de otros países, es decir, Honduras, El Salvador, y que intentan refugiarse acá en Guatemala para, en el caso de los salvadoreños, pues que vienen a esconderse o a refugiarse acá evitando el régimen que viven en su país. Sin embargo, ellos manejaban cierta información que pues da con la guarida de estos sicarios. Es un grupo altamente capacitado que trabaja de acuerdo a las directrices de DIPANDA, y que ahí podemos ver el resultado. Hay hombres, hay mujeres, es una cantidad, cierta cantidad de agentes que se dedican a este trabajo específicamente, licenciada. Por lo que me está comentando, ¿no se podría descartar, tomando en cuenta las características de este Centro de Antipandillas Transnacional, que haya vínculos entre estas personas detenidas hoy y probablemente pandilleros de otros lugares, de otros países incluso? Estamos a la espera de que ellos nos puedan ampliar la información, que nos puedan compartir los datos que ellos manejan para poder trasladarles a ustedes ese dato, licenciada Beatriz. Ellos dan seguimiento a los pandilleros que vienen de otros países. Sin embargo, también realizan el trabajo de campo acá en nuestro país, es decir, la investigación, como en este caso, que se anticiparon a muchas cosas. Los pandilleros que están en ese lugar no se imaginaban que iban a ser sorprendidos y neutralizados por el Centro Antipandillas Transnacional de la PNP.
Inspector Monroy, le agradecemos mucho el que nos haya acompañado en Hora 15 para darnos información sobre esta noticia que, como él ya nos dijo, está en seguimiento, está ocurriendo mientras estamos conversando con él, y por supuesto estaremos muy pendientes en todos los espacios informativos de Emisoras Unidas sobre el desarrollo de esta noticia para conocer más sobre esta guarida en donde se detuvo a pandilleros y donde también se incautaron armas que probablemente abortaron un evento, una celebración que tendría lugar mañana, y que al parecer estas personas estaban esperando órdenes de Lobo desde Renovación 1. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más. La conversación de hoy. Pasamos ahora a tener una conversación lúdica, una conversación para todos los sentidos, una conversación en donde hablaremos de arte. Y es que nos acompaña la licenciada Lucía Armas. Ella es directora de difusión de las artes del Ministerio de Cultura y Deportes, para conocer detalles sobre el Festival de Junio que se va a desarrollar, sin embargo, entre agosto y septiembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, y que ha sido un festival que ya cumplió las 2 décadas. Así que, licenciada Armas, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 15 para conocer detalles sobre todas las actividades alrededor de este Festival de Junio. Pero la primera pregunta creo que es obligada. ¿Por qué lo vamos a hacer en agosto y septiembre? Esto es por los trabajos de remozamiento que tuvieron lugar en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y gusto en saludarla. Bueno, sí, es el Festival de Junio, parece broma, pero es Festival de Junio en agosto y septiembre. Exactamente, lo vamos a hacer en esta fecha debido a que se hizo un trabajo bastante largo en el Centro Cultural, el cual fue el cambio de celdas de baja y de media y baja tensión, que es lo que genera toda la energía eléctrica a todo el complejo. Entonces, debido a los tiempos, porque fue un proyecto de licitación, y debido a los tiempos que marca la ley de compras y contrataciones, pues se tuvo que reprogramar, ¿verdad? Ya teníamos en junio, pero se reprogramó para estas fechas. Y hablemos un poco de la trayectoria del Festival de Junio antes de empezar a hablar sobre este en particular. Es una tradición ya de 2 décadas. Cuéntenos un poco sobre los orígenes del Festival de Junio, por qué es que se da, por qué surge y cuán importante ha sido para la vida cultural guatemalteca. Bueno, el festival se creó en el 2005 y con motivo, el propósito principal era celebrar el aniversario del teatro, del Centro Cultural, que como todos sabemos es una joya arquitectónica y que fue creada fue creada por el maestro Efraín Recinos, ¿verdad? Y pues desde que se creó este festival a través de un acuerdo ministerial, se ha servido como plataforma para la promoción y la difusión de todo el arte guatemalteco, y en donde tanto artistas nacionales e internacionales pueden presentar sus puestas en escena. Ahora sí, hablemos un poco sobre el Festival de Junio que tendrá lugar en agosto y septiembre. ¿Cuándo arrancan las actividades y qué tipo de actividades pueden esperar los guatemaltecos? Bueno, ya iniciamos. El 10 de agosto, el domingo pasado, se realizó un gran concierto en donde estuvieron presentes nuestras marimbas, las marimbas del Ministerio de Cultura y Deportes, en donde no solo fue la inauguración del festival, sino que también la reapertura ya de las diferentes salas de presentaciones, ¿verdad? Como de la sala Efraín Recinos, el teatro de cámara, el teatro de bolsillo, el teatro tras bastidores, en fin, todos los espacios del Centro Cultural.
Entonces iniciamos con esta presentación y con una obra de teatro que se realizó en el Teatro de Cámara, obra de teatro para niños. Luego, ya en esta semana, tuvimos precisamente el día de ayer un concierto con la música coral de Joaquín Orellana, presentada por el Coro Victoria y el Coro de la Universidad de San Carlos. Y así sucesivamente tenemos luego el domingo, ¿verdad? Tenemos un gran concierto de tríos, y el 20 está la Orquesta Sinfónica Nacional con el concierto de música académica, que es la consagración de la primavera, que pues es una de las obras muy muy conocidas y que son majestuosas, ¿verdad? Luego pues ya tenemos más música, tenemos presentación de libros, tenemos teatro, también vamos a tener al Coro Nacional con galas de la ópera, conciertos de piano, ¿verdad? Con obras de Chopin, de Liszt y de otros autores, con virtuosos del piano como es Hugo Arenas, Vinicio Quesada, en otro concierto, y así sucesivamente durante varias fechas de agosto y también varias fechas de septiembre. Y hablando de fechas, licenciada Armas, ¿dónde se pueden consultar para que las personas estén enteradas de qué día, a qué hora y en cuál de los recintos que conforman el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se va a desarrollar cada actividad? ¿Hay algún portal web o páginas de redes sociales en donde se pueda verificar esta información? Sí, todo se puede consultar en la página del Ministerio de Cultura y Deportes. Los boletos se pueden, digamos, cuando son gratuitos se pueden, los pueden pedir, hay un QR ahí, y cuando digamos que tienen un costo, también se pueden comprar los boletos en línea. Esto, digamos, lo pueden consultar en la página del Ministerio, y ahí igual pueden ver toda la programación de las diferentes fechas. Licenciada Armas, ¿de qué depende que un evento sea gratuito o que tenga algún costo para la persona? ¿Y de qué costo promedio más o menos estamos hablando? Bueno, los precios son bien populares. Hay de 50, de 30, de 100 quetzales y hasta y un par ahí como de 200. Pero eso depende de los productores. Digamos, ellos son los que nos indican qué costo tienen sus eventos, ¿verdad? Los que son bastante populares son los que corresponden a nuestras instituciones artísticas, por ejemplo, al Ballet Guatemala, el Ballet Moderno y Folclórico, que con el Paván se va a cerrar, va a ser la clausura el 30 de septiembre, un gran Paván, y luego la orquesta, los conciertos de la orquesta tienen un costo de 100 quetzales. Como le decía, la orquesta va a tener este concierto de la consagración de la primavera, pero también tiene uno muy innovador, que es Fidel Funes sinfónico. Luego, pues, por ejemplo, de Fidel Funes tiene 100 quetzales, el Ballet Nacional de Guatemala, que va a presentar La Cenicienta, va a costar 50, y el Paván, como le decía, tiene un costo de 50 quetzales también. Y hay, por ejemplo, hay un concierto eternamente romántico, que es de Carlos Cuellar, ese es en el Teatro Cámara, tiene un costo de 125. También hay teatro para niños, como El Misterioso Mago de Jeffrey Lemus, ese tiene un costo de 100 quetzales, y así sucesivamente en la programación, que pues todo el público puede ingresar a la página del ministerio, puede ver ahí todos los costos
y también la programación. Y comprar las entradas por medio de los códigos QR cuando se requiera un pago. Pero me imagino que los eventos gratuitos requieren de algún tipo de reservación, licenciada Armas. Sí, también cada uno tiene su QR y ahí pueden ingresar y pueden pues llenar su formulario y solicitar sus boletos. ¿Cómo ha sido la afluencia hasta ahora? Que nos comentó que ya ha habido varias actividades relacionadas con el Festival de Junio. ¿Cuánto interés ha despertado dentro de la gente? Pues estamos muy emocionados porque el 10, que fue la inauguración, el teatro estuvo lleno. Ese fue sin costo, pero el teatro estaba lleno, completamente lleno. La gente muy contenta. La verdad es que nos preguntaban mucho cuándo se iba a aperturar el teatro, que cuándo iban tanto los artistas como el público en general. Entonces creo que pues ahí sí que los queremos invitar a que sigan apoyando al artista, viniendo al teatro y comprando entradas y viniendo a pues ahí para todos los gustos, ¿verdad? Sí, creo que es importante que para comentarle a la audiencia que el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias no solamente es el gran teatro, el teatro nacional que identificamos todos, sino que también hay otros recintos, hay otros espacios en donde también se desarrollan actividades culturales, licenciada. Claro, digamos, se usan los espacios que están pues afuera del teatro también. Muchas veces vamos a tener una exposición ahí de artesanía también, digamos, cuando sea el último, la última presentación, el cierre, ahí va a haber, vienen de San Juan Zacatepeques y van a exponer en las plazas, ¿verdad? Entonces, hay muchos espacios que se pueden utilizar para hacer diferentes actividades. ¿Qué le hace falta al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en este momento, según usted, para que esté realmente al 100 puntos? Bueno, la verdad es que el teatro pues ya tiene casi 50 años y es, si puedo decirlo así, es inmenso. Es tal como esta palabra lo dice, es un gran complejo. El maestro Reicinos, cada vez que uno camina dentro del teatro y va por sus corredores, tiene tanta cosa que necesita, digamos, que se vaya no restaurando, pero sí necesita mucho cuidado. Entonces, como todo lo que el tiempo, ¿verdad? Hay cosas que se van deteriorando, pero pues hemos estado, bueno, durante el tiempo que estuvo cerrado no se pudo adelantar mucho porque no había energía eléctrica, ¿verdad? Pero en cuanto ya tuvimos energía, ya se empezaron a hacer bastantes arreglos. Arreglos que me imagino continuarán con el tiempo. Exactamente, porque después de eso vienen otras. Hay que verle el escenario. Bueno, ahorita, digamos, sí, el teatro tiene más luces, tiene un buen sonido, se está revisando la tramoya, se están revisando los camerinos, y entonces todo eso ya lo vamos a ir restaurando poco a poco, ¿verdad? Licenciada Armas, tenemos que ir a la pausa, pero le ruego que se mantenga en la línea telefónica para retomar esta conversación con usted, y quisiera sobre todo enfocarme en la importancia del Pavabank y de la manera en cómo se cierra este Festival de Junio el 30 de septiembre del año 2025. Estamos conversando aquí en Hora 15 con la licenciada Lucía Armas. Ella es directora de difusión de las artes del Ministerio de Cultura y Deportes, y regresamos en tan solo minutos. La conversación con la licenciada Lucía Armas, y estamos hablando sobre el Festival de Junio, que ya escuchamos las razones por las cuales arrancó el 10 de agosto y finalizará el 30 de septiembre con la presentación del Pavabank. Y yo quisiera, licenciada Armas, que hablemos un poco de lo que implica la puesta en escena del Pavabank, de la importancia que tiene el Pavabank y por qué los guatemaltecos deberíamos de acudir el 30 de septiembre a esta clausura. Bueno, el Pavabank es una de las obras
ya clásicas del repertorio del ballet moderno y folclórico. Recoge una serie de costumbres de la cultura de maya quechí y creo que aunque es reconocida y en el 2023 se hicieron más de 50 presentaciones aquí en el Teatro Nacional, donde el teatro estuvo lleno siempre, todavía hay muchas personas que no lo han visto y muchas que de todas maneras lo han visto muchas veces y siempre les gusta venir al teatro a disfrutar de las danzas que contiene el paván, ¿verdad? Es muy importante porque tanto la música como las danzas fue a través de un trabajo realizado pues por la maestra Julia Vela y ahora pues contiene otras danzas, una primera parte donde se presentan las danzas que anteceden, digamos, todos los preparativos para realizar un paván y esas danzas, pues yo soy la coreógrafa de esas danzas también. Por eso le hago la pregunta, licenciada Armas. Yo sé que usted conoce el paván muy bien. Exactamente, pues sí. Entonces, digamos, también como que tiene ese agregado en el cual también para todas fiestas, como todas fiestas, cuando se va a hacer una fiesta hay preparativos como la comida que se va a dar, en este caso el pan, los arreglos florales. Hay algo muy importante que es la bendición de las máscaras, la ceremonia de velas que se hacen con días de anticipación, ¿verdad? Para que, digamos, esta bendición de las máscaras es muy importante porque hay un dicho que dice que si no se bendicen estas máscaras, el que las va a usar se vuelve loco, ¿verdad? Esa es como una leyenda y todo eso digamos va antes y ya luego viene todas las danzas, ¿verdad? Que en este caso pues se aprecian, digamos, la danza de los micos, la danza de las guacamayas, la danza de venado y siempre con música en vivo, ¿verdad? Con su marimba. ¿Y este espectáculo cuántas horas dura? ¿Qué duración tiene? Tarda 1 hora y media, 2 horas lo más, ¿verdad? Con su intermedio. Entonces y termina pues con la quema de la quema del diablo, ¿verdad? Que es la danza con la cual culmina en este caso el paván. ¿Y en esta ocasión se presentará en el Gran Teatro? Exactamente, en la sala Efraín Recinos, ahí estará. Tiene un costo de 50 quetzales y empieza a las 7 de la noche. 50 quetzales en todas las localidades, licenciada. Todas las localidades, platea y los balcones. Así que depende de cuándo llegue uno, en qué lugar se va a ubicar y se va a sentar. Así es. Conforme van llegando ya se les va acomodando pues si es platea, cuando se llena platea pues ya se empiezan a ocupar los balcones. Y con esta actividad culmina el Festival de Junio. Así es, y pues les invitamos porque también al final pues ahí van a haber algunas sorpresas, ¿verdad? Y ahí en la plaza van a estar los de la exposición de las señoras de San Juan Narte, ¿verdad? Que van a exponer también sus tejidos y sus artesanías, y también traen pues ahí algunas danzas que van a presentar en la plaza. Ellos empiezan a las 2 de la tarde. Tan temprano como a las 2 de la tarde. Sí, y luego a las 7 ya está el paván y ahí culmina el festival.
Pues bien, le agradecemos muchísimo, licenciada Armas, por habernos acompañado aquí en Hora 15 para darnos a conocer detalles sobre el Festival de Junio que arrancó el 10 de agosto y termina el 30 de septiembre. Para que usted esté pendiente de las actividades, hay que visitar la página, el portal web del Ministerio de Cultura y Deportes, y ahí le podrán decir qué evento hay, en qué día, en cuál de los recintos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y si este tiene costo o no. Nosotros aquí cerramos el ciclo de entrevistas de Hora 15 de hoy, pero regresamos para despedir esta edición.